Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Bien, te habla tu hermano y amigo Drenny del Rosario. Y en este día, enero 3, vamos a leer el Evangelio que es tomado de San Juan, del capítulo 1, versículo del 29 al 34, deseándote una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al día siguiente, de la misma manera que el relato de la creación se describe en el rito de la sucesión de los días, también el relato de la nueva creación, que es obra de la palabra encarnada. El primer día que no se menciona es aquel en el que Juan declara saber que allí está aquel a quien no conoce. Deberá transcurrir un día. ¿Qué tan largo? Antes de poder reconocer a aquel a quien ya antes había visto. Tiene que discurrir un tiempo para poder llegar a la iluminación. El tiempo necesario y suficiente para que el deseo purificado por la escucha haga capaz al ojo de ver lo que ya se le ha dado. Vino a Jesús que venía hacia él. Al día siguiente de su testimonio, Juan ve a aquel que ya antes había contemplado, pero sin reconocerlo. También el lector ya ha oído en el prólogo que Jesús es el Hijo único de Dios, pero requiere tiempo para reconocerlo. Ver a Jesús que viene es ver al invisible. La palabra encarnada que muestra la gloria. Juan está a la espera, pero es Jesús quien viene para hacerse ver, puesto que siempre la iniciativa del encuentro es suya. El Hijo se dirige necesariamente tanto al Padre como a nosotros, sus hermanos. He ahí en griego se dice mira. Juan, el oyente de la palabra, finalmente ve a quien ya ha mirado sin ver y dice sorprendido: mira. No se dirige a nadie en particular en el relato. Aparecen solo él y Jesús, sino a cada uno como nosotros que oímos su testimonio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La voz de uno que grita en el desierto tiene una clara resonancia de palabra consoladora, porque promete el perdón y trae la buena noticia. Miren a nuestro Dios, pero el perdón no es una gracia destinada solo a Israel, sino a todo el mundo, porque su objeto es que toda carne vea su gloria. Se habla de pecado, no de pecados. Se trata de la pecaminosidad, que es el no conocimiento de Dios, raíz de toda transgresión singular y concreta. El que quita el pecado no puede ser otro que Dios en persona.
Jesús es llamado el Cordero. La palabra evoca el siervo de Yahvé, mudo como un cordero llevado al matadero. Tanto más que la palabra aramea, taleya, puede significar tanto niño, siervo como cordero. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, el Rey de Reyes, triunfador sobre todos los enemigos, es llamado el Cordero. Es también una alusión al Cordero Pascual, cuya sangre salvó a Israel. Por otra parte, el Cordero era el animal elegido para el sacrificio cotidiano de expiación y de comunión que se celebraba en el templo. Jesús, nuevo templo, será para todos reconciliación con el Padre y comunión con Él entre nosotros. En estas palabras de Juan resuena la misma teología de los otros evangelios, según la cual Jesús en el bautismo es proclamado por el Padre como el Hijo siervo, que con su sacrificio salvará al mundo. Este es aquel del que yo decía. Por tercera vez Juan destaca la distancia entre él mismo y aquel que viene. Está sobre él y sobre todos, porque era antes del principio de todo. Yo no lo conocía, pero para que fuera manifestado, de nuevo pone énfasis en su no conocimiento de Jesús, lo que espera, pero no lo conoce. Pero puede conocerlo porque lo espera. Solo se conoce lo que se ama. Ahora finalmente lo ve y comprende el sentido de lo que ha hecho y hace ahora mismo. Su bautismo sirve para manifestarlo. El que no admite su bautismo no puede conocer quién es Jesús. El bautismo en el agua, reconocimiento de su condición limitada de criatura y del propio pecado, pero también del deseo de renacer a la vida nueva. Es el lugar de la verdad de todo hombre, puesto como centinela entre lo finito y lo infinito. En este umbral, toda carne encuentra la palabra hecha carne. He visto al Espíritu. La escena del bautismo de Jesús ya ha ocurrido en un momento indeterminado. No se dice cuándo. A lo mejor porque en todo tiempo la palabra se bautiza y sumerge en el mundo. Juan, igual que a cada uno de nosotros, precisa de tiempo para comprender aquello que ha contemplado en la carne de la palabra solidaria con toda carne. El bautismo representa la elección fundamental de Jesús. Él se revela como el Hijo al hacerse nuestro hermano y sumergirse en la condición común a todos. En la primera imagen que Jesús nos ofrece de Dios a quien nadie jamás ha visto, ¿qué significa un Dios que se pone en la fila con los pecadores, el último de la fila, solidario con nosotros, incluso allí donde nosotros no somos solidarios con nosotros mismos y nos sentimos solos? Un Dios que acepta la condición del límite, del pecado y de la muerte, que se hace lo que nosotros somos y no queremos ser, que es todo lo contrario de las proyecciones de nuestros deseos. El bautismo de Jesús pone en crisis toda idea religiosa o atea sobre Dios. Religiosos y ateos tienen la misma opinión sobre Él. Los segundos niegan precisamente los que los primeros afirman. Allí se revela un Dios impensable, escandaloso para todos, creyentes y no creyentes. Aquel que mirábamos sobre las nubes está aquí en la tierra. El puro espíritu es carne, el inmortal, mortal, el santo entre los pecadores. El Dios que es justo presenta
Es la liberación de aquel Dios diabólico que de Adán en adelante todos nos imaginábamos plegándonos a Él o rebelándonos contra Él. El bautismo, preludio de la cruz, revela un Dios que es simpatía absoluta para todo hombre. Por distante que éste se sienta, el Dios que se pone en su lugar para estar a su lado es un Dios que es todo y solo amor. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. El espíritu que en la creación aleteaba sobre las primordiales aguas, la paloma que se cernía sobre la tierra apenas emergida del diluvio, desciende sobre Jesús, que se bautiza en el Jordán. No solo desciende, sino que mora sobre él, su casa, sobre el Mesías. Efectivamente reposará el Espíritu del Señor, así como dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Jesús es el Mesías. Su bautismo, su muerte, lo revela a Israel y a todos. El que me envió a bautizar. Juan conoce el signo para reconocer a aquel que viene, bien sea directamente de Dios por inspiración interior o indirectamente mediante la palabra lentamente masticada. Es el Espíritu que desciende y se posa sobre él. Sin embargo, tanto para él como para nosotros, siempre media una distancia entre el conocer y el reconocer, entre el ver y el comprender. Y yo lo he visto y he dado testimonio. Mientras los demás profetas habían previsto y predicho, Juan ve y dice: el cumplimiento de todo cuanto ha sido prometido ya se ha producido en Jesús y está presente al alcance de todos en el testimonio de quien lo ha visto y lo ha expresado. Este es el Hijo de Dios. En labios de Juan, esta expresión puede corresponder a una alusión al Salmo capítulo 2, versículo 7, que es un canto mesiánico. Para el lector, después del prólogo, se trata de un testimonio sobre la palabra hecha carne, sobre el unigénito Hijo del Padre, que revela a la gloria como lo entenderán plenamente los discípulos en la experiencia pascual cuando hayan recibido su Espíritu. El testimonio que, de acuerdo con los sinópticos, el Padre da de Jesús con ocasión del bautismo se convierte aquí en la espera del Bautista. Juan representa al Israel de la promesa que ve el cumplimiento, el primero de todos cuantos en el transcurso de los siglos creerán que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para tener el don de la vida. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, porque nos conduces por caminos de paz. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.